Hola a todos, bellezas, y bienvenidos una vez más a mi canal. ¡Qué alegría tenerlos por aquí! Si eres nuevo /diagonal, un abrazo enorme y espero que te quedes para disfrutar un rato. Hoy, como ya vieron por el título, vamos a sumergirnos en un tema que sé que a muchos de ustedes les apasionan: el amor, el romance y, por supuesto, Andercel y Kerem Bürsin. Hoy vamos a hablar de Andercel y Kerem Bürsin, un día inolvidable lleno de amor. Y cuando digo lleno de amor, créanme, no exagero. Vamos a desmenuzar juntos ese día, o más bien, ese conjunto de momentos que nos hicieron suspirar a todos, y que aunque ya haya pasado un tiempo, siguen resonando en nuestros corazones como un eco de felicidad. Vamos a sumergirnos en los detalles, en las emociones, en todo aquello que hizo de esta relación un fenómeno global, y que nos dejó a todos con la esperanza de encontrar un amor tan auténtico y apasionado. Antes de empezar, y esto es súper importante si eres fan de las series turcas, si te encanta el chisme, si amas el romance y quieres estar al día con todo lo que pasa en el mundo del entretenimiento, no olvides suscribirte al canal. Activa la campanita para no perderte ninguno de mis vídeos, porque prometo traerles contenido que les va a encantar. Ya somos una comunidad, y quiero que tú seas parte de ella. Así que suscríbanse ya. Ahora sí, vayamos al grano. ¿Recuerdan la explosión de amor que fue el rodaje de Love is in the Air, conocida en español como Senkalkam? Bueno, dentro y fuera de la pantalla, la magia sucedía, y todos fuimos testigos de la chispa innegable entre Hande y Kerem. Pero hubo un día, en particular, un conjunto de momentos, que se grabaron en la memoria colectiva de sus fans como el día inolvidable. Este día no fue un evento aislado, sino una constelación de instantes, una serie de señales que confirmaron lo que muchos sospechábamos y deseábamos con fervor. Este día se caracteriza por varias cosas. Primero, la confirmación oficial de su relación. Aunque los rumores llevaban meses circulando, fotos, miradas cómplices, incluso las declaraciones ambiguas, no había nada oficial. Las redes sociales se inundaban de especulaciones, foros de discusión ardían con teorías y análisis de cada gesto, y los fans, divididos entre la esperanza y la cautela, esperábamos ansiosamente una confirmación. Hasta que, ¡boom!, llegaron las fotos que lo confirmaron todo. Fotos de ellos juntos, tomados de la mano, abrazados, riendo. Simplemente perfectos. Fue un terremoto en el mundo del entretenimiento, un acontecimiento que sacudió los cimientos de la farándula turca y que dejó a todos boquiabiertos. Este día, en realidad, fue un poco difuso. No fue un solo evento, sino una serie de situaciones que se extendieron a lo largo de unas semanas, quizás meses. Comenzó con pequeños indicios, pistas sutiles que los más observadores captaron al instante. Un me gusta en Instagram por aquí, un comentario cariñoso por allá, una foto en un lugar sospechosamente romántico. Cada uno de estos detalles alimentaba la llama de la esperanza en los corazones de los fans. Pero el momento culminante, ese que selló todo, fue cuando fueron captados por los paparazzi en las playas de las Maldivas. Imagínense la escena: arena blanca, aguas turquesas, sol radiante, palmeras meciéndose con la brisa, y dos estrellas de la televisión turca disfrutando de su amor sin esconderse. Las Maldivas, ese paraíso tropical, se convirtió en el escenario perfecto para el romance. Las fotos capturadas por los incansables paparazzi mostraban a Hande y Kerem en su estado más natural, tomados de la mano, caminando por la playa, compartiendo miradas llenas de complicidad, besándose a la luz del sol. Era una postal de la felicidad, una imagen que destilaba amor y que confirmaba lo que todos queríamos creer. Las fotos de las Maldivas fueron un bombazo. Los medios de comunicación se volvieron locos, las redes sociales explotaron, y los fans, bueno, los fans estábamos enloquecidos de alegría. Era como si hubiéramos ganado la lotería. Verlos juntos, tan naturales, tan felices, era un sueño hecho realidad. Fue una confirmación no solo de su relación, sino de la autenticidad de su amor. ¿Por qué? ¿Cómo no creer en el amor después de ver esas fotos? Era una prueba irrefutable de que lo que veíamos en la pantalla, esa chispa que traspasaba el televisor, era real. Pero, ¿qué hacía que este día fuera tan especial? Más allá de la confirmación oficial, creo que lo que realmente lo hizo memorable fue la naturalidad con la que se mostraron. No hubo poses estudiadas ni gestos forzados. Era Kerem abrazando a Hande con cariño, Hande riendo a carcajadas con Kerem, disfrutando de la compañía del otro. Era una pareja disfrutando de su compañía,
sin importarles las cámaras, sin importarles el mundo. Era una conexión que se sentía genuina, profunda, y que traspasaba la pantalla. La forma en que se miraban, la forma en que se tocaban, la complicidad que se desprendía de cada gesto, era evidente que su amor era algo más que una simple relación laboral. Era una conexión que resonaba con la audiencia, que nos hacía sentir partícipes de su felicidad. Era la prueba de que el amor, el verdadero amor, existe, y que puede ser encontrado en los lugares más inesperados. También es importante recordar que este día marcó un antes y un después en la relación de Hande y Kerem con sus fans. A partir de ese momento se sintieron más abiertos, más dispuestos a compartir pequeños detalles de su vida personal. Empezaron a publicar fotos juntos en sus redes sociales, a comentar las publicaciones del otro, a enviarse mensajes de cariño en público. Era como si, de repente, nos hubieran invitado a ser parte de su historia. Fue un gesto que demostró confianza y cercanía con sus seguidores, una forma de decirnos, sí, somos pareja, y estamos felices de compartir nuestra felicidad con ustedes. Esto fortaleció aún más el vínculo con sus fans, creando una comunidad unida por el amor a la pareja y al trabajo de ambos. Pero por supuesto, como todo en la vida, este día también tuvo su dosis de drama. La prensa, siempre ávida de noticias, no los dejaba en paz. Los paparazzis los seguían a todas partes, los rumores sobre su relación eran constantes. Cada paso que daban era analizado, cada palabra que pronunciaban era interpretada. La presión mediática era constante y la privacidad, un bien escaso. Pero Hande y Kerem, a pesar de todo, supieron mantener la calma y proteger su privacidad. No se dejaron llevar por la vorágine mediática, sino que optaron por vivir su amor con naturalidad, sin esconderse pero también sin exponerse en exceso. Y esto para muchos fue un gesto de madurez y de respeto hacia sus seguidores. Nos demostraron que se podía ser famoso o amado, y al mismo tiempo preservar la intimidad y proteger la relación. Recordemos que la fama es una espada de doble filo. Por un lado, te da acceso a oportunidades increíbles, por otro, te expone a una constante presión mediática. Los paparazzi acechan en cada esquina, los rumores se multiplican, y la vida privada se convierte en un espectáculo público. Hande y Kerem, con su forma de manejar la situación, demostraron que se puede ser famoso, amado, y al mismo tiempo, mantener los pies en la tierra y cuidar de uno mismo y de la persona amada. Supieron navegar las turbulentas aguas de la fama con elegancia y discreción, protegiendo su relación de las miradas indiscretas y preservando su intimidad. Y claro, no podemos olvidarnos de la química que tenían en la pantalla. La forma en que se miraban, la manera en que se tocaban. Era evidente que su conexión iba más allá del guión. En Love is in the Air, su amor era palpable, creíble, y eso es algo que solo se logra cuando existe una conexión real entre los actores. La pasión que desprendían en cada escena, la forma en que se comunicaban con la mirada, la complicidad que se sentía en cada abrazo. Todo esto contribuyó al éxito de la serie y a la creación de este día inolvidable. El público no solo se enamoró de la historia, sino también de la pareja que la protagonizaba. Y esa química, esa conexión real, fue el ingrediente secreto que convirtió a Love is in the Air en un fenómeno global. La serie, por supuesto, fue el catalizador de todo. Senkalkam nos regaló una historia de amor llena de giros inesperados, de momentos románticos y de personajes entrañables. Pero la verdadera magia residía en la química entre Hande y Kerem, en la forma en que se complementaban, en la manera en que se entendían sin necesidad de palabras. Su conexión traspasaba la pantalla, y el público no pudo evitar enamorarse de ellos. La serie fue un éxito rotundo, y gran parte de ese éxito se debe a la autenticidad de su relación. Era como si al verlos actuar, estuviéramos presenciando una historia de amor real. Y eso, amigos, es algo que no se puede fingir. En resumen, ese día inolvidable fue mucho más que una simple confirmación de su relación. Fue la materialización de un sueño para muchos fans, la prueba de que el amor verdadero existe, y la demostración de que la felicidad puede ser compartida, incluso bajo la mirada atenta del mundo. Fue el cierre de un ciclo de especulaciones y la apertura de una nueva etapa en la vida de Hande y Kerem. Fue el momento en que el amor de ficción se convirtió en una realidad palpable. Fue un día que celebramos, un día que recordamos con alegría y nostalgia.
A lo largo de ese día vimos a Andy y Kerem ser ellos mismos, dos personas enamoradas, disfrutando de su vida, superando los desafíos juntos, y haciendo que creyéramos en el amor, en la autenticidad, y en la magia que solo una conexión genuina puede crear. Fue un momento que marcó un hito en sus carreras, en sus vidas personales, y en el corazón de todos sus seguidores. Fue el triunfo del amor, la victoria de la felicidad, la demostración de que los sueños pueden hacerse realidad. Y lo más importante, nos enseñó que el amor, en su forma más pura y auténtica, es capaz de vencer cualquier obstáculo. Y aunque el tiempo ha pasado y sus caminos han tomado rumbos distintos, ese día inolvidable sigue siendo un tesoro, un recuerdo precioso que atesoramos los fans. Nos enseñó que el amor puede ser público, que puede ser auténtico, y que, sobre todo, puede ser inolvidable. Nos dejó una lección: la importancia de vivir el presente, de disfrutar cada momento, y de celebrar el amor en todas sus formas. Nos demostró que el amor, como el sol, puede iluminar nuestras vidas, incluso en los momentos más oscuros. Es increíble cómo un conjunto de momentos, de fotos, de miradas, pueden generar tantas emociones. Y es precisamente por eso que quería compartir esta reflexión con ustedes hoy. Quería revivir con ustedes esa época dorada, ese tiempo de alegría y esperanza que nos regalaron Andy y Kerem. Quería recordarles una vez más que el amor, el verdadero amor, es posible. Y que a veces la magia sucede ante nuestros ojos. Quiero que recordemos que este día inolvidable no fue solo sobre ellos. Fue sobre nosotros, sobre nuestra capacidad de creer en el amor, de soñar con el romance, de celebrar la felicidad ajena. Fue sobre la conexión que creamos como comunidad, sobre la alegría de compartir momentos especiales con personas que sienten lo mismo que nosotros. Y por supuesto, no podemos olvidar la importancia que tuvo Love is in the Air en todo esto. La serie, con su trama cautivadora y sus personajes entrañables, nos regaló horas de entretenimiento y nos hizo creer en la posibilidad del amor verdadero. La química entre Andy y Kerem, que traspasaba la pantalla, fue el ingrediente secreto que convirtió a la serie en un fenómeno global y que nos enamoró a todos. Y ahora, con el tiempo, ¿cómo recordamos ese día? ¿Con nostalgia? ¿Con alegría? Yo personalmente lo recuerdo con una mezcla de ambas. Me da alegría saber que existió, que lo vivimos, que fuimos testigos de un amor tan bonito. Y me da nostalgia saber que el tiempo pasa, que las cosas cambian, que los caminos se separan. Pero lo importante es que ese día inolvidable quedó grabado en nuestros corazones, en nuestra memoria, y que siempre nos recordará que el amor, en su forma más pura y auténtica, es posible. Y bueno, amigos, hemos llegado al final de este vídeo. Espero que lo hayan disfrutado tanto como yo disfruté haciéndolo. Hemos repasado juntos ese día tan especial en la historia de Andy y Kerem, un día que, sin duda, nos dejó a todos con el corazón lleno de alegría y esperanza. Quiero agradecerles de corazón por estar aquí, por compartir esta pasión conmigo, y por hacer de este canal un espacio tan especial. Sus comentarios, sus likes, sus suscripciones, todo eso me motiva a seguir creando contenido para ustedes. Saber que hay personas al otro lado de la pantalla, que comparten mi entusiasmo y que disfrutan de lo que hago, es lo que me impulsa a seguir adelante. Gracias por ser parte de esta comunidad. Ahora me encantaría saber qué piensan ustedes sobre todo esto. ¿Cuál es su momento favorito de Andy y Kerem? ¿Qué recuerdos tienen de ese día inolvidable? ¿Cómo vivieron ustedes este momento? Déjenmelo saber en los comentarios, me encanta leerlos y responderles. Sus opiniones son muy importantes para mí. Me interesa mucho saber qué significó este momento para cada uno de ustedes, cómo lo vivieron, qué sensaciones les generó. Compartir nuestras experiencias y nuestras emociones es lo que nos une como comunidad. Y por último, pero no menos importante, si te gustó este vídeo, no te olvides de darle un buen me gusta, compartirlo con tus amigos y, por supuesto, suscribirte al canal. Activa la campanita para no perderte ninguno de mis próximos vídeos. Porque aquí en este canal, siempre hay más historias de amor, de chismes y de todo lo que nos apasiona. No se pierdan los próximos vídeos, porque siempre hay sorpresas y novedades. Un abrazo enorme para todos, y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao!